Un ejemplo de otras pautas que vinculan la inhibición de ciclooxigenasa con la actividad antiinflamatoria es el alto grado de estereoselectividad de diversos pares de enantiómeros de ácidos ametilarilacéticos para inhibición de ciclooxigenasa y supresión de la inflamación. En cada caso, el isómero dextro o positivo es más potente para bloquear a la ciclooxigenasa y suprimir la inflamación. De manera semejante, el Sulindac es un profármaco que muestra pequeña actividad como antiinflamatorio, pero es transformado in vivo a un metabolito antiinflamatorio fuertemente activo que también constituye un inhibidor potente de ciclooxigenasa. El acetaminofén, que es un antiinflamatorio debilísimo, es un inhibidor débil de la ciclooxigenasa. Aún más, dicho fármaco al parecer inhibe a la enzima solo en un entorno con poco peróxido, como sería el hipotálamo, lo cual en parte explica su poca actividad antiinflamatoria, dado que los sitios de inflamación casi siempre contienen mayores concentraciones de peróxidos generados por los leucocitos. Efectos terapéuticos compartidos y efectos colaterales de los antiinflamatorios no esteroides. Efectos terapéuticos. Todos los antiinflamatorios no esteroides son además antipiréticos y analgésicos, pero existen diferencias importantes en sus actividades. Por ejemplo, el acetaminofén es antipirético y analgésico, pero solo débilmente antiinflamatorio. El acetaminofén también es conocido como paracetamol. No se conocen en detalle las causas de tales diferencias, pero tal vez sea importante la sensibilidad diferencial de enzimas en los medios hísticos. Los fármacos en cuestión, cuando se utilizan con analgésicos, suelen ser eficaces solo contra el dolor de intensidad pequeña o moderada. Sus efectos máximos son mucho menores, pero no originan las manifestaciones indeseables de los opioides en el sistema nervioso central, que incluyen depresión respiratoria y aparición de dependencia física. Los antiinflamatorios no esteroides no cambian la percepción de las modalidades sensitivas, excepto la del dolor. El dolor postoperatorio crónico o el que proviene de la inflamación es particularmente controlado por los productos de esta categoría. Sin embargo, no alivian el dolor que surge de vísceras huecas. Como antipiréticos, los NSAID aminoran la temperatura corporal en estados febriles. Todos los productos de este tipo son antipiréticos y analgésicos, pero algunos no son idóneos en el empleo sistemático o duradero, dada su toxicidad, y un ejemplo sería la fenilbutazona. La presentación de fenilbutazona es intramuscular y venosa. Su uso es mayormente antirreumático, para artritis, tendinitis. La dosis de ataque 4 centímetros cúbicos cada 100 kilogramos de peso. La aplicación clínica principal de estos compuestos es como antiinflamatorios en el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos como la artritis reumatoide, osteoartritis y espondilitis anquilosante. En términos generales, los NSAID brindan únicamente alivio sintomático del dolor y de la inflamación que acompañan a las enfermedades y no detienen la evolución de la lesión patológica de tejidos durante episodios graves. También conviene mencionar otros dos usos de los productos de este tipo que dependen de su habilidad de bloquear la biosíntesis de prostaglandinas. Se ha dicho que las prostaglandinas intervienen en la persistencia del conducto arterioso con libre tránsito y se han utilizado en neonatos la indometacina y fármacos afines para cerrar dicho conducto en caso de seguir abierto. La liberación de prostaglandinas por el endometrio durante la menstruación puede ocasionar cólico intenso y otros síntomas de dismenorrea primaria, y el tratamiento de este problema por medio de antiinflamatorios no esteroides ha tenido muy buenos resultados. Además de compartir muchas actividades terapéuticas, los NSAID tienen en común algunos efectos adversos indeseables que se incluyen en el cuadro. Es más frecuente
frecuente es la propensión de estos a inducir úlceras gástricas o intestinales que a veces se acompañan de anemia por la pérdida hemática resultante. Los individuos que utilizan estos fármacos durante largo tiempo tienen un riesgo relativo 3 veces mayor de sufrir efectos gastrointestinales graves en comparación con quienes no los usan. Los NSAID varían notablemente su tendencia a causar erosiones y úlceras de este tipo. El daño en el estómago que generan dichos fármacos puede surgir de 2 mecanismos diferentes. La irritación local de las sustancias ingeridas permite la difusión retrógrada de ácido al interior de la mucosa gástrica y la inducción de daño tisular, pero la administración parenteral puede ocasionar también daño y hemorragia en relación con la inhibición de la biosíntesis de las prostaglandinas en estómago y en particular prostaglandina I2 y prostaglandina E2, que actúan como agentes citoprotectores de la mucosa estomacal. Los eicosanoides mencionados inhiben la secreción ácida del estómago, intensifican la corriente sanguínea por la mucosa y estimulan la secreción de moco citoprotector en el intestino. Al suprimirse su síntesis, el estómago quizás se torne más sensible a sufrir daños. Todos los antiinflamatorios no esteroides expuestos en este capítulo, con excepción de los derivados del P-aminofenol, muestran tendencia a causar efectos colaterales en vías gastrointestinales que van desde dispepsia leve y pirosis hasta úlceras de estómago y duodeno, a veces con resultados mortales. La administración del análogo de prostaglandina E1, misoprostol, junto con los antiinflamatorios de esta índole, tal vez sea beneficiosa para evitar la úlcera duodenal gástrica producida por estos fármacos. Es posible también que la mayor generación de productos de lipoxigenasa contribuya a la ulcerogenicidad en sujetos que reciben NSAID y que puede haber relación con la infección del Helicobacter pylori. Otros efectos colaterales de estos productos que quizá dependan del bloqueo de la síntesis de prostaglandinas endógenas incluyen perturbaciones de la función plaquetaria, prolongación de la gestación o del trabajo de parto espontáneo y cambios en la función renal. La función plaquetaria se altera por los NSAID, porque los NSAID evitan la formación de tromboxano A2 por parte de las plaquetas, que es un potente agregante. Hoy explica la tendencia de los fármacos de este tipo a prolongar el tiempo de hemorragia. La aspirina es un inhibidor particularmente eficaz de la función plaquetaria porque, como se expuso, el efecto irreversible que tiene en la actividad de la ciclooxigenasa obliga a la producción de nuevas plaquetas para restaurar la producción enzimática. Este efecto accesorio se ha explotado en el tratamiento profiláctico de trastornos tromboembólicos. En animales de experimentación y en mujeres se ha demostrado que los NSAID prolongan la gestación. Las prostaglandinas de las series E y F son potentes uterotrópicos y su biosíntesis por parte del útero aumenta de forma extraordinaria horas antes del parto. Por tal razón se ha planteado la hipótesis de que tal vez intervengan de modo importante en el desencadenamiento y progresión del trabajo de parto y la expulsión. Sobre tal base se han utilizado algunos antiinflamatorios no esteroides como tocolíticos para inhibir el trabajo de parto pretérmino. Los antiinflamatorios no esteroides poseen poco efecto en la función renal de seres humanos normales, tal vez porque la producción de prostaglandinas vasodilatadoras ejerce mínimo efecto en los sujetos con insuficiencia de sodio. Sin embargo, dichos fármacos disminuyen la corriente sanguínea por los riñones y la filtración glomerular en individuos con insuficiencia congestiva cardíaca, con cirrosis hepática y ascitis. Disminuyen la corriente sanguínea. Y ascitis con nefropatías crónicas y en sujetos hipovolémicos. En estas circunstancias puede desencadenarse insuficiencia renal aguda.
En sujetos con los cuadros clínicos mencionados, el riesgo de los riñones depende más de prostaglandinas que causan vasodilatación, en comparación con sujetos normales, y de este modo anulan las mayores influencias vasoconstrictoras de la noradrenalina y de la angiotensina 2, que son consecuencia de la actividad de reflejos presores. Además de sus efectos hemodinámicos en riñones, los NSAID estimulan la retención de sodio y agua al disminuir la inhibición de la resorción de cloruro inducida por prostaglandina y la acción de la hormona antidiurética. Ello puede originar edema en algunos pacientes que reciben antiinflamatorios de este tipo. También puede aminorar la eficacia de regímenes antihipertensores. Los fármacos de esta índole estimulan la hiperpotasemia por varios mecanismos, como serían mayor resorción de potasio como consecuencia de menor disponibilidad y actividad de sodio en zonas distales de túbulos, y la supresión de la secreción de renina inducida por prostaglandinas. Este último efecto tal vez explique en parte la utilidad de los antiinflamatorios no esteroides en el tratamiento del síndrome de Bartter, que se caracteriza por hipopotasemia, hiperreninemia, hiperaldosteronismo, hiperplasia yuxtaglomerular, normotensión y resistencia al efecto opresor de la angiotensina 2. La producción excesiva de prostaglandinas por riñones quizá desempeña un papel importante en la patogenia del síndrome mencionado. La nefropatía pocas veces surge con el empleo del NSAID individuales durante largo tiempo, pero el abuso de mezclas analgésicas se ha vinculado con la aparición de daño renal como necrosis papilar y nefritis intersticial crónica. El comienzo de la lesión comentada suele ser insidioso e inicialmente se manifiesta por decremento de la función tubular y de la capacidad de concentración, que puede evolucionar hasta la insuficiencia renal irreversible si persiste el abuso de analgésicos. Las mujeres sufren este problema con mayor frecuencia que los varones y suele haber un antecedente de infección recurrente de vías urinarias. Las perturbaciones emocionales son habituales y a veces hay abuso de otros fármacos o drogas. A pesar de innumerables observaciones clínicas y estudios experimentales en animales y seres humanos, no hay datos de los mecanismos que expliquen la lesión renal inducida por los NSAID. Alguna vez se sugirió que la fenacetina era el componente nefrotóxico de antiguas mezclas analgésicas como la aspirina, fenacetina y cafeína, razón por la que se eliminó de dichos compuestos. La incidencia de nefropatía por analgésicos en algunos países disminuyó después de dicha medida, pero no ha sido un resultado uniforme, especialmente en Australia. De este modo es posible que el abuso de diversos antiinflamatorios, no esteroides o mezclas analgésicas por largo tiempo originen lesión en sujetos sensibles. Puede surgir nefritis intersticial aguda como complicación infrecuente del uso de antiinflamatorios no esteroides. Algunas personas no toleran la aspirina y tampoco muchos de los antiinflamatorios no esteroides. Ellos se manifiestan por síntomas que incluyen desde rinitis vasomotora con abundante rinorrea, edema angioneurótico, urticaria generalizada y asma bronquial, hasta edema laringea y broncoconstricción, hipotensión y choque. El síndrome mencionado, si bien infrecuente en niños, puede afectar del 20 a 25% de pacientes en etapa media de la vida, con asma, pólipos nasales o urticaria crónica, y surgir cuando dichos pacientes reciben cantidades pequeñas de aspirina, menos de 80 miligramos. Un subgrupo de sujetos con mastocitis también puede presentar reacciones adversas con aspirina. A pesar de su semejanza con la anafilaxia, la reacción comentada al parecer no es de naturaleza inmunitaria. Aún más, una persona que no tolera un antiinflamatorio no esteroide puede reaccionar cuando entra en contacto con cualquier miembro de este grupo de agentes, a pesar de sus diferencias químicas, aunque los salicilatos no acetilados son los que menor posibilidad tienen de producir dichas reacciones que la aspirina y los agentes acetilados.
los enfermos con el problema anterior pueden reaccionar a la ingestión de tartrazina, o sea, colorante amarillo N5F, D y C, que está en muchos alimentos y bebidas. Se desconoce el mecanismo que explica dicha hipersensibilidad a los NSAID, pero un factor común parece ser la habilidad de los fármacos para inhibir la actividad de la ciclooxigenasa. Ello ha hecho que se proponga la hipótesis de que la reacción comentada manifiesta la desviación del metabolismo de ácido araquidónico para formar mayores cantidades de leucotrienos y otros productos de las vías de lipoxigenasa. La opinión anterior no se ha corroborado y no explica por qué solo una minoría de individuos asmáticos o con otros cuadros predisponentes muestran la reacción comentada. Incluso en estos casos, los resultados en un número reducido de pacientes sugieren que el bloqueo 5-lipoxigenasa con Sileutón puede evitar síntomas y signos de intolerancia a la aspirina. La hipersensibilidad a la aspirina es una contraindicación para utilizar cualquiera de los fármacos expuestos en este capítulo, pues la administración de cualquiera de ellos tal vez ocasione una reacción letal muy similar al choque anafiláctico.